Mi nombre es Marcos Valdés y tengo 48 años. Durante 19 años, dediqué mi vida al Sol y Sombra Consultores, una firma de consultoría de tamaño mediano con sede en el corazón de Madrid. Creía que la lealtad, el trabajo duro y la entrega de resultados hablarían más fuerte que las intrigas de oficina. Me equivoqué. Entré allí recién salido de la Escuela de Negocios de la Complutense en 2005, con 28 años y hambriento por demostrar mi valía. A lo largo de los años, ascendí de analista junior a vicepresidente senior de alianzas estratégicas. Tenía un despacho en la planta 32 con vistas a la Gran Vía. Mi salario anual era de 275.000 euros, más bonificaciones que podían alcanzar otros 150.000 euros en buenos años. No estaba mal para un chico de Alcorcón que creció en una casa de 2 habitaciones con padres que trabajaban en fábricas. La empresa se especializaba en reestructuración corporativa y asesoramiento en fusiones. No éramos Goldman Sachs, pero habíamos forjado un nicho sólido en el mercado del centro de España. Nuestros clientes confiaban en nosotros porque cumplíamos. Y durante casi 2 décadas, fui una de las razones principales de ello. Si disfrutas de historias de venganza fría como el hielo y giros argumentales que te dejarán sin aliento, dale like a este vídeo y suscríbete al canal ahora. Aquí encontrarás historias inéditas todos los días, cada una más intensa que la anterior. Richard Halcón se convirtió en CEO en 2019. Con 58 años, era todo lo que yo no era. Hábil políticamente, encantador con los inversores y despiadado cuando le convenía. Tenía el pelo plateado perfectamente peinado. Vestía trajes de 1.000 euros y conducía un Mercedes clase S negro que valía más de 100.000 euros. Respetaba su perspicacia empresarial, pero nunca confié plenamente en él. Había algo en sus ojos durante las juntas de accionistas, una frialdad calculadora que me incomodaba. La oportunidad que lo cambió todo llegó en enero de 2024. Pinnacle Tech, una empresa de software con sede en Valencia, buscaba adquirir una firma más pequeña para expandir sus operaciones en el sector de servicios financieros. El valor total del acuerdo superaba los 1.000 millones de euros, la fusión más grande que nuestra empresa había manejado jamás. Richard vio la posibilidad de grandes beneficios. Solo la comisión sería de 12 millones para Sol y Sombra. Me asignó liderar el proceso de debida diligencia. Durante 6 meses, trabajé 16 horas al día revisando estados financieros, realizando entrevistas a la dirección y coordinando con abogados de ambas partes. Volé a Valencia 9 veces, pasando incontables horas en salas de conferencias que olían a café rancio y desesperación. Mi esposa, Sofía, apenas me vio durante esos meses. Nuestra hija de 15 años, Elena, empezó a llamarme papá fantasma porque nunca estaba en casa para cenar. Pero no me quejé. Para esto vivía. La compleja danza de las negociaciones corporativas, la satisfacción de resolver problemas que otros no podían manejar. Era bueno en mi trabajo y lo sabía. Los ejecutivos de Pinnacle Tech me respetaban. Su CFO, Janet Morrison, una vez me dijo tomando unas copas en el Hotel Ritz de Madrid que yo era el analista más minucioso con el que habían trabajado. Todo procedía sin problemas. La fusión estaba programada para cerrarse a mediados de agosto de 2024, a solo 6 semanas de distancia. Ambas empresas habían firmado cartas de intención. Las aprobaciones regulatorias estaban en orden. Había verificado personalmente cada aspecto de la estructura del acuerdo, desde las implicaciones fiscales hasta los paquetes de retención de empleados. Fue entonces cuando Richard decidió que yo era un problema. Un martes por la mañana a principios de julio de 2024, estaba en mi despacho revisando las enmiendas finales del contrato cuando mi ordenador emitió un sonido al recibir un nuevo correo electrónico. El remitente era la asistente de Richard, Patricia Velasco. El asunto decía, actualización de estado de empleo. Lo abrí esperando alguna comunicación rutinaria de recursos humanos sobre políticas de vacaciones o el picnic de la empresa. En cambio, encontré 4 frases que cambiarían mi vida para siempre. Estimado señor Valdés, con efecto inmediato, su empleo en Sol y Sombra Consultores ha sido rescindido. Por favor, recoja sus pertenencias personales y entregue su equipo de empresa a seguridad antes de abandonar el edificio hoy. Un paquete de indemnización se discutirá por separado. Atentamente, Patricia Velasco, asistente ejecutiva del CEO. Lo leí 3 veces. Luego miré la marca de tiempo.
9:47 de la mañana. Eché un vistazo a mi reloj. 9:52 de la mañana. 5 minutos. Eso es lo que tardó que 19 años de mi vida se redujeran a un texto corporativo genérico. Sin llamada telefónica, sin reunión, sin explicación. Solo un correo electrónico que se sintió tan frío como un invierno en el norte. Me quedé sentado mirando la pantalla de mi ordenador, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La oficina continuaba su ritmo normal a mi alrededor. Teléfonos sonando, impresoras zumbando, colegas discutiendo planes de fin de semana. Nadie sabía que mi mundo acababa de colapsar en el lapso de 5 minutos. Mi primer instinto fue irrumpir en la oficina de Richard y exigir una explicación. Pero algo me detuvo. Quizás fueron los años de experiencia corporativa, o quizás fue el instinto de supervivencia que se activa cuando te das cuenta de que estás bajo ataque. De cualquier manera, cerré mi portátil y respiré hondo. Caminé hacia la oficina de Richard. Su puerta estaba cerrada, pero a través del cristal, pude verlo en una llamada de conferencia, gesticulando animadamente con las manos. Patricia estaba sentada en su escritorio afuera, tecleando como si nada hubiera pasado. Cuando me vio acercarme, su rostro se puso pálido. ¿Está disponible?, pregunté con calma. Él está en una llamada muy importante con Pinnacle Tech, tartamudeó. Quizás más tarde esta tarde. Ya veo, asentí y sonreí. No hay problema. ¿Esperaré? Me senté en una de las sillas de cuero fuera de su oficina y saqué mi teléfono. Durante 20 minutos, observé a Richard a través del cristal. Estaba animado, confiado, probablemente discutiendo puntos del acuerdo con los ejecutivos de Pinnacle. Me miró una vez y vi algo parpadear en su rostro. ¿Fue culpa? ¿Miedo? No podía decirlo. Cuando finalmente salió de su oficina, arreglándose la corbata, pareció sorprendido de verme todavía allí. Marcos, he oído que has recibido algunas noticias hoy, dijo, con una voz que llevaba esa falsa preocupación que los ejecutivos dominan con los años. Sí, respondí, poniéndome de pie. 19 años, Richard. Creo que merecía algo mejor que un correo electrónico de tu asistente. Miró a su alrededor el área de recepción, consciente de los otros empleados cercanos. Hablemos en mi oficina. Entramos y él cerró la puerta detrás de nosotros. Su oficina era el doble de grande que la mía, con un escritorio de caoba que probablemente costó más que el coche de la mayoría de la gente. En la pared detrás de él colgaba su título de MBA de la Escuela de Negocios y varias fotos suyas dándose la mano con diversos políticos y líderes empresariales. Mira, Marcos, estas decisiones nunca son fáciles, comenzó, acomodándose en su silla ejecutiva. Pero con la fusión de Pinnacle avanzando, necesitamos reestructurar el equipo. Traer algunas perspectivas frescas. Perspectivas frescas, repetí. ¿A eso lo llamas? La Junta sintió que era hora de un cambio de liderazgo en este proyecto. Casi me reí. ¿La Junta? Richard. He estado en cada reunión de la Junta durante los últimos 3 años. La mitad de ellos ni siquiera entienden lo que hacemos aquí. Su mandíbula se tensó ligeramente. La decisión está tomada. Tu paquete de indemnización será generoso. 6 meses de salario más vacaciones acumuladas. Patricia tendrá el papeleo listo mañana. 6 meses de salario. Eso fue todo. Después de 19 años construyendo relaciones, cerrando acuerdos y haciendo ganar millones de euros a esta empresa, ¿valía 6 meses de sueldo? Entiendo, dije en voz baja. Pareció sorprendido por mi respuesta tranquila. Bien. Me alegro de que te lo tomes profesionalmente. Por supuesto, he aprendido mucho trabajando aquí. Me levanté y le extendí la mano. Le deseo a usted y a la empresa todo lo mejor con el acuerdo de Pinnacle. Me estrechó la mano, el alivio visible en su rostro. Lo aprecio, Marcos. De verdad. Regresé a mi oficina y comencé a empacar mis pertenencias personales. 20 minutos después, llevaba una caja de cartón al ascensor, pasando por delante de colegas que evitaban mi mirada porque la noticia corre rápido en los entornos corporativos. El guardia de seguridad, David Martínez, me acompañó hasta mi coche.
Habíamos charlado cientos de veces a lo largo de los años sobre los partidos de béisbol de su nieto. Lo siento mucho por esto, señor Valdés, dijo mientras cargaba la caja en mi Honda Accord. No se preocupe, David. Las cosas tienen una manera de resolverse. Esa noche, me senté en mi despacho en casa, en nuestra casa de Alcobendas, mirando la caja de pertenencias que había traído del trabajo. Sofía estaba cocinando en la cocina y podía oír a Elena practicando piano arriba. Sonidos familiares, pero nada se sentía normal. Abrí mi portátil y comencé a revisar los archivos que había acumulado a lo largo de los años. La mayoría de los ejecutivos guardan copias de documentos importantes en unidades personales. Técnicamente no está permitido, pero es una práctica estándar para cualquiera que haya sido quemado antes por la política corporativa. Tenía gigabytes de datos que abarcaban casi 2 décadas. Mientras me desplazaba por las carpetas, algo me llamó la atención. Era una carpeta etiquetada Comunicaciones Internas Pinnacle, que había creado meses antes. Dentro había hilos de correo electrónico, conversaciones telefónicas grabadas y notas de reuniones que pintaban una imagen muy diferente de la fusión de lo que se había presentado a la Junta y a los accionistas. Había correos electrónicos entre Richard y el CEO de Pinnacle, David Chen, discutiendo la eliminación de posibles obstáculos para la fusión. Había una llamada de conferencia grabada en la que Richard había afirmado explícitamente que ciertos empleados senior tendrían que ser apartados antes de que el acuerdo pudiera proceder sin problemas. Lo más interesante fue una serie de mensajes de texto entre Richard y su cuñado, quien resultó ser un accionista importante de Pinnacle Tech. Habían discutido cómo Richard recibiría una bonificación personal de 2,1 millones de euros, separada de la comisión de la empresa una vez que se completara la fusión. Esta bonificación estaba condicionada a que el acuerdo se cerrara sin complicaciones ni retrasos. De repente, mi despido tuvo perfecto sentido. Richard no me había despedido por reestructuración o perspectivas frescas. Me había despedido porque sabía demasiado sobre las irregularidades del acuerdo, y no podía arriesgarse a que planteara preguntas que pudieran retrasar o descarrilar la fusión. Mi trabajo, mi lealtad, mis 19 años de servicio. Nada importaba en comparación con su paga personal. Me recosté en mi silla y sonreí por primera vez en horas. Richard pensó que había eliminado un problema. Lo que en realidad había hecho era crear uno mucho mayor. A la mañana siguiente, me desperté a mi hora habitual, las 6:30 de la mañana. Pero en lugar de apresurarme a vestirme para ir al trabajo, preparé café y me senté en el porche trasero. Era una hermosa mañana de julio en Alcobendas. Los pájaros cantaban y mi vecina, la señora Patterson, ya estaba trabajando en su jardín. Por primera vez en meses, no tenía a dónde ir urgentemente. Sofía me encontró allí una hora después, todavía en pijama y leyendo el periódico Expansión en mi iPad. ¿Cómo te sientes?, preguntó, sentándose en la silla a mi lado. Sorprendentemente bien, dije, y lo decía en serio. He estado pensando en lo que pasó ayer, y me doy cuenta de que Richard puede haberme hecho un favor. Ella levantó una ceja. ¿Un favor, Marcos? ¿Te despidió por correo electrónico? ¿Lo hizo? Y al hacerlo, cometió un error muy costoso. No elaboré y ella no insistió. Sofía había aprendido a lo largo de los años que cuando yo tenía ese tono particular en la voz, tranquilo pero decidido, era mejor dejarme procesar lo que fuera que estuviera gestándose en mi mente. Durante los siguientes 3 días, organicé mis pruebas metódicamente. Creé una carpeta segura en una unidad cifrada y comencé a documentar todo lo que sabía sobre la fusión de Pinnacle. Las comunicaciones irregulares, los pagos personales no revelados, los conflictos de intereses, la línea de tiempo de los eventos que llevaron a mi despido. Pero no actué de inmediato. Eso habría sido emocional, reactivo. En cambio, hice algo que Richard nunca esperó. Esperé y observé. El lunes por la mañana, exactamente una semana después de mi despido, recibí una llamada de Janet Morrison, la CFO de Pinnacle Tech. Marcos, espero que no te importe que llame a tu número personal, dijo. Lo tengo de tu tarjeta de visita. Me enteré de lo que pasó en Sol y Sombra y quería contactarte. Lo aprecio, Janet. ¿Cómo van las cosas con la fusión? Esa es en realidad la razón por la que llamo. Tu voz sonaba tensa. Hemos encontrado algunas complicaciones en el proceso de revisión final.
Hay algunas lagunas de documentación que nadie parece poder resolver. Richard no deja de asegurarnos que todo está bien, pero mi equipo se está poniendo nervioso. Sonreí. ¿Qué tipo de lagunas de documentación? Registros de cumplimiento, presentaciones regulatorias, algunos informes de conciliación financiera que debían formar parte del paquete de debida diligencia, los elementos que tú solías manejar. Richard dice que está trayendo consultores externos para llenar las lagunas, pero ya han pasado 5 días y no hemos visto ningún progreso. Eso suena frustrante. Lo es, Marcos. Sé que esto puede ser incómodo dada tu situación, pero ¿estarías dispuesto a reunirte conmigo? Fuera de registro, valoraría tu perspectiva sobre cómo seguir adelante. Nos reunimos ese miércoles por la tarde en un Starbucks en el centro de Valencia. Había volado allí con Vueling. En clase turista esta vez, pagando mi propio billete. Janet parecía cansada, estresada de una manera que nunca había visto durante nuestras interacciones anteriores. La fusión debería cerrarse el próximo lunes, dijo después de pedir su segundo espresso. Pero nos faltan piezas críticas de documentación. Cuando le pregunto a Richard, o cambia de tema o me dice que no me preocupe por detalles técnicos menores. ¿Y qué dice tu equipo legal? Están recomendando que retrasemos el cierre hasta que todo esté debidamente documentado, pero Richard está presionando mucho para que procedamos según lo programado. Dice que cualquier retraso podría poner en peligro todo el acuerdo. Asentí pensativamente. Janet, ¿puedo preguntarte algo? ¿Has tenido alguna comunicación directa con Richard fuera de los canales oficiales? ¿Llamadas personales, mensajes de texto, algo así? Su expresión cambió. ¿Por qué lo preguntas? Solo curiosidad sobre su estilo de comunicación en estos días. Estudió mi rostro durante un largo momento. Marcos, hay algo que debas saber. Este era el momento. Podría haberle dicho todo allí mismo sobre los incentivos financieros personales de Richard, sobre la participación de su cuñado, sobre la eliminación sistemática de cualquiera que pudiera plantear preguntas incómodas. Pero eso habría sido demasiado directo, demasiado obvio. En cambio, elegí un enfoque diferente. Janet, en mis 19 años en Sol y Sombra, he aprendido que cuando alguien está inusualmente ansioso por apresurar procesos complejos, vale la pena preguntar por qué. ¿Cuál es la prisa? Richard dice que las condiciones del mercado podrían cambiar si esperamos demasiado. ¿Condiciones del mercado para una fusión tecnológica en julio de 2024? Levanté una ceja. El sector tecnológico ha estado estable durante meses. ¿A qué condiciones específicas le preocupa? No tenía respuesta, pero podía ver cómo las ruedas giraban en su cabeza. Marcos, hipotéticamente hablando, si alguien quisiera verificar la integridad del proceso de debida diligencia, ¿qué buscaría? Hipotéticamente, querría ver todas las comunicaciones entre las partes, hilos de correo electrónico, llamadas grabadas, transcripciones de reuniones. Querría entender si todas las personas involucradas han declarado debidamente cualquier interés financiero, personal en el resultado. Y querría saber si algún personal clave fue retirado del proceso en momentos críticos, y por qué. Su taza de café se detuvo a medio camino de sus labios. ¿Retirado cómo? Bueno, imagina si alguien que conocía todos los detalles del acuerdo de repente no estuviera disponible para responder preguntas durante el proceso de revisión final. Eso podría valer la pena investigarlo. Hablamos durante otra hora. No acusé a nadie de nada. No revelé ninguna información específica. Simplemente hice preguntas a las que cualquier CFO experimentado querría respuestas. Cuando nos dimos la mano fuera del Starbucks, Janet tenía una mirada muy diferente en sus ojos. Gracias por tu tiempo, Marcos, dijo. Ha sido esclarecedor. Siempre estoy feliz de ayudar. Esa noche, volé de regreso a Madrid y esperé. No tuve que esperar mucho. El jueves por la mañana, sonó mi teléfono. Era Patricia Velasco, la asistente de Richard. Marcos, el señor Halcón quisiera hablar contigo. ¿Estás disponible para una llamada esta tarde? Por supuesto, dije. ¿A qué hora le conviene? Preferiría reunirse en persona. ¿Podría venir a la oficina alrededor de las 2 de la tarde? Interesante.
Una reunión cara a cara significaba que Richard estaba muy enfadado o muy preocupado. Posiblemente ambos. Llegué a Sol y Sombra exactamente a las 2 de la tarde, vistiendo el mismo traje azul marino que había usado en cientos de reuniones de clientes a lo largo de los años. Dave Martínez asintió desde el escritorio de seguridad, pero parecía confundido sobre por qué estaba allí. Patricia me escoltó a la oficina de Richard. Estaba de pie junto a su ventana, mirando el horizonte de Madrid. Cuando se dio la vuelta, pude ver el estrés grabado en su rostro. Su pelo, normalmente perfecto, estaba ligeramente despeinado, y su caro traje no podía ocultar la tensión en sus hombros. Marcos, gracias por venir. Su voz estaba cuidadosamente controlada, pero pude oír la tensión debajo. No hay problema. ¿Qué puedo hacer por usted? Entiendo que tomaste café con Janet Morrison ayer. Ahí estaba. Alguien le había contado sobre nuestra reunión. No me sorprendió. En acuerdos corporativos de este tamaño, la información viaja rápido. Sí, confirmé. Ella se puso en contacto conmigo. Hemos trabajado juntos durante meses, así que parecía natural que quisiera discutir la transición. ¿Qué discutieron? Fingí pensar en ello. Ella mencionó algunas preocupaciones sobre la documentación, lagunas en el paquete de debida diligencia. Parecía estresada por el cronograma. La mandíbula de Richard se apretó casi imperceptiblemente. ¿Y qué le dijiste? Le dije que este tipo de problemas son normales en fusiones complejas. Le sugerí que trabajara con el equipo actual para resolver cualquier preocupación. Se relajó ligeramente. Bien. Ese es un buen consejo. Pero luego añadí, continué, mencioné que si tenía preguntas específicas sobre la documentación que preparé durante los últimos meses, podría solicitar acceso a todos los archivos originales solo para asegurarse de que nada se pasara por alto en la transición. El color se drenó del rostro de Richard. Richard me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Casi podía oír los engranajes girando en su cabeza mientras procesaba lo que acababa de decir. Acceso a todos los archivos originales. Sabía exactamente lo que eso significaba. Marcos, creo que pudo haber un malentendido sobre tu despido, dijo finalmente, intentando recuperar la compostura. Quizás actuamos demasiado rápido. La empresa podría beneficiarse de tu continua participación en la fusión de Pinnacle. ¿De verdad? La semana pasada, me dijiste que la Junta quería nuevas perspectivas. Sí, bueno, la Junta ha reconsiderado. Nos gustaría ofrecerte un puesto de consultor. Mismo salario, todos los beneficios, solo hasta que cierre la fusión. Fingí pensar en ello. Eso es generoso, Richard, pero no estoy seguro de ser la persona adecuada ahora. Por supuesto que lo eres. Conoces este acuerdo mejor que nadie. Su voz había adquirido un tono de desesperación. Pon tu precio. No se trata de dinero. ¿Entonces qué? ¿Qué quieres? Lo miré directamente a los ojos. Quiero la verdad. Su rostro se puso pálido de nuevo. No sé a qué te refieres. Creo que sí. Nos miramos a través de su escritorio de caoba. En ese momento, creo que se dio cuenta de que sabía todo sobre los pagos personales, sobre su cuñado, sobre la verdadera razón de mi despido. Marcos, lo que sea que creas que sabes. Mi teléfono sonó, interrumpiéndolo. Era Janet Morrison. Disculpe, le dije a Richard, y luego contesté la llamada. Hola, Janet. Marcos, lamento molestarte, pero necesitamos hablar urgentemente. ¿Puedes reunirte conmigo mañana por la mañana? Tengo algunas preguntas sobre la documentación que mencionaste. Por supuesto. ¿A qué hora? 8 de la mañana en nuestra oficina de Valencia. Estaré allí. Colgué y miré a Richard. Estaba agarrando el borde de su escritorio con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Esa era Janet Morrison, dije casualmente. Quiere discutir algunos problemas de documentación. Aparentemente, las lagunas son mayores de lo que se pensó inicialmente. Richard se levantó bruscamente. Marcos, necesito que entiendas algo. Esta fusión es crítica para todos en esta empresa. Si fracasa,
Tendremos que despedir al 30% de nuestro personal. Buenas personas perderán sus trabajos. Eso sería desafortunado. Son personas con familias, hipotecas, hijos en la universidad. No dejes que tus sentimientos personales hacia mí perjudiquen a gente inocente. Me levanté también. Richard, nunca he dejado que los sentimientos personales interfieran con las decisiones empresariales. Esa es la diferencia entre nosotros. Caminé hacia la puerta, luego me detuve. Ah, y Richard, quizás quieras preparar algunas respuestas para las preguntas de Janet. Me parece el tipo de persona minuciosa. Lo dejé allí parado en su oficina, probablemente calculando cuán rápido su mundo estaba a punto de colapsar. La mañana siguiente, volé a Valencia para lo que resultó ser la reunión más satisfactoria de mi carrera. Janet había reunido a todo su equipo legal y financiero en la sala de conferencias más grande de Pinnacle Tech. Las paredes estaban cubiertas de pizarras con líneas de tiempo de acuerdos y proyecciones financieras. Marcos, gracias por venir, dijo Janet al entrar. Después de nuestra conversación del miércoles, mi equipo realizó una investigación adicional sobre la documentación de la fusión. Descubrimos algunas inconsistencias preocupantes. Durante las siguientes 3 horas, respondí a sus preguntas con total honestidad y transparencia. Les expliqué cada aspecto del proceso de debida diligencia, aclaré la importancia de los documentos faltantes y proporcioné contexto para las comunicaciones que habían encontrado confusas. Cuando preguntaron sobre conflictos de intereses, les hablé sobre los incentivos financieros personales no revelados de Richard. Cuando preguntaron sobre el cronograma de mi despido, les expliqué cómo coincidía con sus solicitudes de revisión final. Cuando preguntaron si tenía documentación para respaldar mis declaraciones, les dije que estaría encantado de proporcionarles lo que necesitaran. Al mediodía, el equipo de Janet había tomado su decisión. Estamos posponiendo la fusión indefinidamente, anunció Janet, a la espera de una investigación completa sobre las circunstancias que rodean este acuerdo. Volé de regreso a Madrid esa tarde sintiéndome más ligero que en años. Mi teléfono estaba sonando constantemente con llamadas de Richard, Patricia e incluso algunos miembros de la Junta, pero no respondí. No había nada más que discutir. La noticia salió en el diario Expansión el martes siguiente. CEO de Sol y Sombra investigado por fraude en fusión. El artículo detallaba los conflictos de intereses no revelados, el momento sospechoso de los cambios clave del personal y las irregularidades documentales que habían descarrilado el acuerdo de 1.000 millones de euros. Al final de esa semana, Richard había sido despedido por la Junta y se enfrentaba a investigaciones de la CNMV. La fusión con Pinnacle Tech fue oficialmente cancelada. El precio de las acciones de Sol y Sombra cayó un 40% y la empresa se vio obligada a despedir a 60 empleados. Pero aquí está la parte interesante. Pinnacle Tech me ofreció un puesto como su director de adquisiciones estratégicas. Mi salario inicial era de 310.000 euros más una bonificación de firma de 85.000 euros. Querían a alguien con integridad para liderar sus futuras actividades de fusión. Acepté. En mi primer día en Pinnacle Tech a principios de agosto de 2024, recibí un correo electrónico de Patricia Velasco. La habían despedido cuando Sol y Sombra redujo su personal, pero había encontrado un nuevo trabajo en una firma de consultoría más pequeña. Su mensaje fue breve. Señor Valdés, quería que supiera que nunca me sentí bien enviando ese correo electrónico de despido. Me alegro de que las cosas hayan salido bien para usted. Siempre trató a todos con respeto independientemente de su puesto. Eso es raro en el mundo corporativo. Le respondí con un simple, gracias, Patricia. Le deseo todo lo mejor en su nuevo puesto. 2 semanas después, me encontré con Dave Martínez, el guardia de seguridad de Sol y Sombra, en un partido de béisbol de los Piratas de Chicago. Había encontrado trabajo en un bufete de abogados en el centro y parecía feliz. Señor Valdés, me llamó mientras pasaba por su sección. ¿Cómo está? Genial, Dave, ¿y tú? No me puedo quejar. Oye, oí lo que pasó con el señor Halcón y todo ese negocio. Cosas locas. Fue ciertamente inesperado. Se inclinó más cerca y bajó la voz. Entre tú y yo, muchos de nosotros lo vimos venir. El tipo siempre actuaba como si fuera mejor que todos los demás. Pero tú, siempre recordabas el nombre de mi nieto. Preguntabas por sus partidos.
Eso dice algo sobre el carácter de una persona. Sonreí. Gracias, Dave. Significa mucho. Mientras caminaba de regreso a mi asiento, pensé en el último mes. Había aprendido que a veces la mejor venganza no es planificar esquemas elaborados o humillación pública. A veces es simplemente permitir que la verdad salga a la luz de forma natural. A veces es mantener tu integridad mientras otros se destruyen a sí mismos con su propia codicia y deshonestidad. Richard me había despedido porque me veía como un obstáculo para su enriquecimiento personal. Pensó que eliminarme despejaría su camino hacia un pago de 1,8 millones de euros. En cambio, había eliminado a la única persona que podría haberle ayudado a navegar las preocupaciones legítimas que finalmente hundieron el acuerdo. Sus propias acciones habían sido su perdición. Yo solo ayudé a arrojarles luz. Hoy en día, duermo mejor por la noche. Trabajo para una empresa que valora la ética y la transparencia. Mi esposa Sofía dice que parezco más feliz, más relajado. Mi hija Elena, ahora de 16 años, me dijo que está orgullosa de cómo manejé todo ese drama en mi antiguo trabajo. Richard, por lo que he oído, trabaja para una pequeña firma de consultoría en una ciudad pequeña de Castilla, ganando menos de la mitad de su antiguo salario. La investigación de la CNMV resultó en multas y sanciones profesionales que efectivamente pusieron fin a su carrera corporativa. No me regocijo en su desgracia. Pero tampoco me arrepiento de las decisiones que tomé. En los negocios, como en la vida, la integridad no se trata solo de hacer lo correcto cuando la gente está mirando. Se trata de construir una base lo suficientemente fuerte como para sostenerte cuando todo lo demás se derrumba. Mis 19 años en Sol y Sombra me habían enseñado esa lección, incluso si no me di cuenta en ese momento. La verdad tiene una manera de salir a la superficie, sin importar cuán profundamente la gente intente enterrarla. Y cuando lo hace, quieres estar parado sobre terreno firme.